En este video revisaremos el método para hacer una interfase entre un drivetrain customizado e implementado en Simulink, Simscape y OpenFast. El paso inicial es cómo integramos OpenFast y Simulink, y es básicamente necesitamos archivos bases existen archivos bases que podemos encontrar en los repositorios de OpenFast. En este caso, si vamos al repositorio OpenFast, vamos a Glucodes y a Simulink, encontraremos y ejemplos, encontraremos archivos que podemos utilizar, y estos archivos implementan la FastSFunction, que es básicamente una conexión desde Simulink al módulo de Servo Dynamics de OpenFast. Para esto, recordemos que el módulo de Servo Dynamics permite controlar la parte eléctrica relacionada con el generador y la parte del control de la turbina, que vendría a ser el pitch control, el yaw control y entre otras opciones que posee OpenFast. Para que esto funcione, eh, esta simulación funcione, es necesario tener agregados al path de MATLAB estos archivos que encontraremos en los assets de OpenFast cuando vayamos a descargarlos, que sería el relacionado con Simulink y el relacionado con la SFunction. Eh, Ahora, ¿cómo funciona esta lógica, este archivo, por ejemplo, el OpenLoop MDL, que es básicamente un bloque de fast que contiene la FastSFunction? Como ya mencionado, es una comunicación con el módulo de Servo Dynamics de OpenFast. Entonces, en cada paso, primero, en el archivo .mat relacionado con el OpenLoop, es necesario apuntar al archivo, FST de la turbina en la que queremos trabajar. Por ejemplo, aquí hemos- seleccionamos esta turbina para trabajar, la AWT JFix, y apuntamos a ese archivo. Ok, entonces, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál es el flujo de las variables en este bloque FastSFunction? Y es que en cada time step nosotros simulamos OpenFast y Simulink. Ahora, en cada time step nosotros enviamos datos desde Simulink hacia Servodin a través de la FastSFunction. Ahora, aunque Simulink envía cada timestep estos datos, para recibir yo estos datos en OpenFast, en Servodin, yo tengo que activar, en, en Servodin las opciones para recibir estos valores. Es decir, si yo quiero recibir los valores que yo envío en la parte de torque del generador y potencia, yo tengo que activarlo en Generator and Torque Control. Tengo que activar el número 4, que significa que define mi generador a través de Simulink. Por otro lado, yo quiero recibir los datos del blade pitch, también buscar en Servodin el apartado del pitch, que sería aquí, y activarlo con el número 4, que es recibirlo desde Simulink. Entonces, si yo no activo uno de estos controles, el que yo quiero, aunque Simulink haga cálculos y envíe time step a time step esta información, yo no la podré leer en OpenFast, al menos que yo tenga activado este número 4 en Servodin. Ok, es por este lado. Ok. Por ese lado hemos revisado el funcionamiento de la FastSFunction,
Y ahora, por ejemplo, en este archivo, que es el otro archivo de ejemplo que está en el repositorio, el test01 SIG, que sería siempre Induction Generator, eh, podemos observar una de las aplicaciones que se tienen con esta Fast Async Function, que es reemplazar el generador de OpenFast por un generador un poquito más elaborado. Y es que el problema aquí es que si bien FAST representa de buena forma los modelos aerodinámicos de una turbina, simplifica bastante la parte eléctrica de la turbina, que vendría a estar relacionada con el generador. Sí, profesor. Igual puedes volver a la diapositiva anterior. Sí. Ujú. Ya, igual para comentarlo, así mismo como el PC Mode, el BSC Control también hay que activarlo, ¿verdad? Eh, El siguiente, el de abajo, o sea, ¿verdad? Que en el claro, archivo. Sí. realmente estos son ejemplos. Por ejemplo, el Pitch Mode activa el pitch control. Entonces, yo comenzaría a leer lo que me envía aquí, en el Blade Pitch Angle. Si yo activo, por ejemplo, este de aquí, 4, comenzaría a leer lo que me manda aquí. Si yo activo, por ejemplo, el 4 en Nacelle Yaw Control, si yo pongo aquí 4, comenzaría a leer la información que está aquí, en el Yaw Position. Ok, y ¿Sí me explico? el variable, sí. ¿Cuáles son todas las opciones a las cuales les puedes poner el 4? Realmente a todas. A todas esas entradas que están ahí. Sí. Ujú. Ya, perfecto. Structural Control, Cable Control, Aerodynamic Flow Control y el High Speed Shaft Brake. Ya, perfecto, sí. Sí. Sí, realmente todas. En este caso solo puse dos para nada más como ejemplo, pero por ejemplo, si yo puedo desactivar una y usar otro tipo, por ejemplo, activar el control del torque y generador, pero desactivar el pitch control y ponerlo, por ejemplo, con el DLL de Discon, que es el controlador que es por defecto del OpenFast, el rosco. O puedo activar el número 3, que es programar el controlador en el código de Fortran. Y bueno, tengo varias opciones. No es necesariamente tener 4 y 4 en PC Mode y VS Control. Depende de las necesidades del proyecto en realidad. Ok, para continuar con esta parte, como les decía, el OpenFast simplifica mucho los modelos eléctricos, el modelo eléctrico del generador, por lo que generalmente se utiliza Simulink para representar bien el generador y OpenFast para representar bien la turbina. Ahora, en cuanto al tren de engranajes, el drivetrain de OpenFast, el tren de engranajes inherente de OpenFast se ve de esta forma. Es básicamente un modelo simplificado de dos masas puntuales que vendría a ser el rotor y el generador. Y en cuanto a la transmisión, se tiene el resorte torsional, se tiene representado también un amortiguador y se tiene el valor del ratio del gearbox. Estos valores se definen en el Astodin, en el módulo del Astodin de OpenFast. Se define en el módulo del Astodin, tanto las características del generador, las características del resorte y el amortiguador, como las inercias. Como las inercias, que serían esta parte de aquí. Entonces, este modelo es utilizado de forma, yo no puedo configurar usar otro modelo porque es el único modelo que existe en OpenFast, como en OpenFast en sí mismo, y, o sea, podemos variar su funcionamiento de acuerdo con ciertas variables
que es posible configurar, que eso veremos un poco más adelante. Bueno, aquí, como les mostraba, las variables que hay que cambiar en el Astodin para yo definir bien el drivetrain. Y bueno, en particular solo para información, cuando yo me refiero a la inercia del rotor, esto se calcula utilizando la inercia del hub, que ya es una inercia fija, y dependiendo de mi configuración de los grados de libertad del Astodin, por ejemplo, existen estos grados de libertad relacionados con las aspas. Si yo los desactivo, considera aspas rígidas. Si yo los dejo activados, considera aspas flexibles. Y de acuerdo con esto, se va calculando en tiempo real la inercia del rotor, como la inercia del hub, que ya es fija, y la inercia de las blades, que va a depender de las condiciones de simulación en realidad. Y por ejemplo, si tengo activado todos los grados de libertad, la inercia de las blades cambiaría de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la turbina, debido a esta flexibilidad que se tiene. Si se desactiva la flexibilidad, se consideran rígidas y ya pasa a ser un valor más bien estable en el tiempo. Eso para información. Y de acuerdo con estas configuraciones y con estas variables, se realizan, podemos obtener resultados del Astodin relacionados el, relacionados con las cargas y el movimiento, la velocidad, la aceleración, la posición de los componentes del gearbox, que en resumen sería, a grosso modo, sería el low speed shaft y el high speed shaft, el rotor como tal también y el generador. Entonces, este es básicamente el modelo que se tiene en OpenFast, inherente, no puede cambiarse de forma eh, explícita, por así decirlo. Simplemente se pueden editar ciertas variables para encontrar otro comportamiento. ¿Ok? Y esa es básicamente la dificultad de la integración entre un drivetrain hecho en Simulink o Syncscape y OpenFast, que la Fast S Function conecta directamente con el módulo de servodinámica, Servodin, pero no está conectando con el Astodin. Entonces, yo realmente no me puedo deshacer del drivetrain que está en OpenFast, aunque yo lo implemente en Simulink. Y luego la otra duda es, ya lo implementé en Simulink, ¿cómo yo lo conecto hacia OpenFast utilizando la Fast S Function si esta solo se conecta con Servodin? Y bueno, eso es lo que revisaremos a continuación y es un approach del paper Simulation for Wind Turbines Generator with FAST and MATLAB. Y bueno, en este approach, lo primero que sugieren es, es cambiar los grados de libertad del drivetrain a falso. ¿Por qué? Porque estos, nuevamente, en el Astodin, yo puedo cambiarlo del drivetrain, lo puedo cambiar a falsos, por defecto está en true. Y esto elimina la flexibilidad del drivetrain y lo considera un cuerpo rígido, básicamente. Y para fines prácticos, lo que hace es cambiar el modo de calcular el torque en el drivetrain, los valores del torque. Y es que cuando yo tengo activado esta flexibilidad, tengo que hacer todas estas consideraciones, considerar el, el resorte, considerar el valor del amortiguador. Y bueno, puede llegar a ser ciertamente complicado. Entonces, al desactivar el grado de libertad del drivetrain, lo que hace es cambiar la forma de calcular el torque, por ejemplo, en el lado de baja velocidad. Cambiamos la forma de calcularlo y simplemente, por ejemplo, tenemos estas expresiones, el lado de alta velocidad por el gearbox radio
o el torque en el generador y considerar también el término de la aceleración del lado rápido del high speed shaft, del shaft. Y bueno, esa es una de los requisitos para este approach de integración. Luego se cambia el gearbox radio a 1, lo que para fines prácticos, para fines de cálculo, simplifica mucho más la expresión, haciendo que, por ejemplo, el torque en el lado de baja velocidad sea básicamente igual al torque de alta velocidad. Ahora, luego, finalmente, si cambiamos a la inercia del generador a 0, vamos a poder igualar básicamente el torque de alta velocidad, el torque, perdón, de baja velocidad, el torque en el lado de alta velocidad y el torque del generador, básicamente simplificando demasiado el modelo del gearbox, literalmente a la masa del rotor con un cuerpo rígido que sería el, el shaft, pero en el cual el torque se transmite de forma igual en toda la extensión del cuerpo rígido. Y también yo agrego algo que es cambiar la eficiencia del generador, cambiarla al 100% para evitar igualmente inconsistencias, porque quizás no hay donde, si yo tengo simplemente un cuerpo rígido que está transmitiendo un torque, mm, quizás el programa no encuentra dónde perder eficiencia, por así decirlo. Y finalmente también tenemos estas expresiones que yo al poner 100% de eficiencia evito cualquier inconsistencia en diferencias del torque de alta velocidad y baja velocidad y en el generador. Ok. Y Eh, el approach, Creo que Yolanda sí, tiene una pregunta, Víctor. ok, Sí, en la primera transferencia donde hablas del approach, sí, aquí donde ponemos que el grado de libertad lo ponemos a falso, entiendo sí, que la fórmula que hay escrita justo después, esa es la que se está usando cuando es true. cuando, cuando es false en realidad. Esta es la Esta, fórmula, la que ahora tiene sí, su... ¿Cuándo se usa cada ese- una de las dos que hay aquí? ok, sí, la de arriba se utiliza cuando tenemos activado el grado de libertad, la flexibilidad torsional. Cuando es Cuando la true. desactivamos, se utiliza esta de aquí, ajá, cuando es false. Vale, o sea, cuando está en true, tenemos el cálculo basado en estos parámetros de amortiguamiento, Sí, ujú, y luego a la que pasamos el degree of freedom a falso, directamente OpenFast va a hacer los cálculos con esta segunda fórmula. sí, así es. Ujú. Vale, vale. Muchas gracias. Ok. Ok. Bueno, entonces finalmente ya con esta última expresión esta es la última expresión que después de todos los cambios que va a utilizar OpenFast para hacer los cálculos correspondientes. Ahora, eso, la imagen mental que puedo hacer de esto es como le dije, simplemente la masa, la inercia del rotor con el high speed shaft y básicamente hemos quitado el drivetrain de OpenFast. Entonces, básicamente hemos pasado ese drivetrain, lo hemos omitido en la simulación. Y ahora el approach que se utiliza es básicamente en Simulink, que si observamos la parte de arriba, es usar el valor del torque aerodinámico, que en esta versión, la versión con la que se hace el paper no estaba disponible
esta variable del torque aerodinámico, por eso hacen énfasis también en la parte de abajo, porque la variable que está disponible en realidad es la aceleración del rotor, y con eso hacen el cálculo del torque aerodinámico. Pero ya en versiones más recientes de FAS, el torque aerodinámico está como una salida individual del módulo Aerodynamics, Aerodyn. Y bueno, eso lo utilizamos como entrada para, para la caja de cambios. También utilizamos como entrada para calcular el torque electromagnético, y la caja de cambios simplemente nos devuelve la velocidad del generador. Y aquí hay algo importante, es que, bueno, podemos implementar esta caja de cambios en Simulink. Ya sabemos que recibe el torque aerodinámico desde OpenFAS, sabemos que recibe el torque electromagnético, que eso no se obtiene OpenFAS, sino que se obtiene, a continuación veremos de dónde, y ya sabemos que necesita devolver la velocidad del generador. Ahora ya tenemos el Gearbox implementado en Simscape o Simulink, y ahora, ¿cómo podemos hacer que el efecto de este Gearbox se refleje en OpenFAS? Y ahí es que recordamos que el modelo de OpenFAS, la fase function está conectada con Servodin. Entonces, yo para reflejar el funcionamiento, el efecto del Gearbox sobre OpenFAS, tengo que sí o sí implementar un generador en Simulink. Y ese es un generador bastante sencillo, como el Simple Induction. También puede hacerse con un generador mucho más complejo, pero este generador me va a permitir yo observar el efecto del Gearbox sobre OpenFAS a través de la fast function. Y bueno, finalmente, en el flujo de la información, cuando uno haga los cálculos de OpenFAS, como OpenFAS, simplemente hemos omitido de forma artificial el drivetrain. Los resultados que nos den en el módulo Elastodin no van a reflejar en realidad nuestra implementación del drivetrain en Simulink, sino que van a reflejar tanto los movimientos como las cargas de mi nuevo drivetrain artificial, que consiste en la masa y el cuerpo rígido del shaft. No sé si quedó clara esa parte. Sí, por mi lado quedó claro. A mí Ok. la duda que tengo, y porque además tú lo has dicho muy asertivamente, y por eso te lo pregunto para ver si me lo puedes explicar con un poco más de detalle, es que tú tienes clarísimo que sí o sí, para poder nosotros interaccionar con el OpenFAST, necesitamos implementar el generador. Es la única manera Sí. de conectar, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito Sí. más por qué es gracias? Claro, la única manera que tenemos de enviar información a la S-function es a través de el generator torque y el power. Es el motivo. Ok. Déjame dividirlo aquí. Bueno, por ejemplo, para esto tenemos que tener en mente que, bueno, nosotros si bien estamos implementando un modelo de Gearbox complejo en Simulink y vamos a utilizarlo, OpenFAS, el módulo Elastodin, como vimos, de hecho lo configuramos y el módulo Elastodin va a seguir trabajando. O sea, en el módulo Elastodin yo voy a seguir obteniendo, un momento, todos estos resultados relacionados con el movimiento y con las cargas en el drivetrain de OpenFAS. Pero para esto recordemos que nuestro drivetrain de OpenFAS está muy, pero muy simplificado.
literalmente lo hemos desaparecido y por lo tanto, los resultados que yo obtenga del Lastodin, los estados que se definan después del análisis del Lastodin, no, no son válidos de acuerdo con, o sea, no saben que nuestro modelo existe. ¿Sí me explico? Entonces, si yo no le comunico a través de esta entrada del torque generador y potencia del generador a Servodin, que yo he hecho un efecto sobre el sistema, si yo no hago esto de esta forma, por ejemplo, si yo activo la acción en Servodin, por ejemplo, este, la opción 1, por ejemplo, la opción 1 que es el Simple Variable Speed Torque Control, que en realidad define un generador. Entonces, si yo activo eso, mi módulo Elastodin, que está muy simplificado, los resultados de ese módulo, que no son válidos de acuerdo, que no corresponden a lo que yo tengo en Simulink, va a comunicar, va a proporcionar las variables necesarias para hacer los cálculos de Servodin, pero esto no reflejará la realidad de mi simulación. ¿Sí me explico? Sí. Y de hecho, habías explicado muy claramente que lo simplificamos hasta el punto de que el generador es inexistente. ¿Verdad? De que la caja de engranajes es inexistente. Y el Ajá. generador, la J del generador, ¿no la hemos puesto también a cero? La inercia. Sí, lo que pasa es que el Astodin, si bien se define la inercia en cero en el Astodin, realmente él no se mete con la parte eléctrica del generador como tal, sino simplemente atrás, o sea, entre el generador y el high speed shaft, se involucra más con la parte mecánica. Por eso simplemente calculas el torque en el generador y la inercia en el generador y la velocidad del generador en el Astodin. Pero el grado de libertad del generador está en true. Eh, O sea, ahí la pregunta es, sí, o ¿tendremos sea, dos generadores si lo hacemos así? Esa es la duda, ¿no? Porque está el Víctor, OpenFAS. claro. en el Astodin Sí. el grado de libertad del generador está en true. Sí, pero es que realmente se tiene otro significado práctico dentro de la simulación. Y es que, ¿dónde está? El Astodin. Sí, está bien arriba. Sí, Ese, aquí. el generator de hoy está en true. Sí, siempre tiene que estar en true. Sí, o sea, pero como les digo, eh, OpenFast es modular, ¿verdad? Tenemos el Astodin y el Astodin de cierta forma comunica la velocidad del generador hacia Servodin para que el Servodin pueda hacer el torque y establecer la potencia también. Entonces, realmente sí, cuando se apaga este grado de libertad del generador, lo que le decimos al programa es esto es básicamente hace que el rotor gire a una velocidad constante. Cuando ponemos el grado de libertad aquí, se elimina cualquier tipo de aceleración. Y de hecho, choca un poquito porque, por ejemplo, si yo tengo una velocidad del viento, de hecho, la velocidad constante que se establece cuando se elimina este grado de libertad es igual a la velocidad inicial de la turbina. O sea, no tengo ningún tipo de aceleración de acuerdo con el viento que yo establezco. Entonces, si esta velocidad no corresponde al viento que yo establezco, puedo tener problemas o inconsistencias, de hecho, en la simulación. Y es lo que me pasó, de hecho, en el proyecto de la tesis, que estuve probando eliminar el grado de libertad y eso. Y uno de los efectos de eliminar el grado de libertad del generador es eso, que la turbina se vuelve literalmente un ventilador que se establece en una velocidad inicial y no para. Ujú.
Ya, eso en cuanto al el grado de libertad del generador, pero ¿cuál es el significado práctico del generador dentro del Astodin? Es simplemente, yo considero la inercia del generador y considero el generador en el Astodin solo para obtener la velocidad del mismo. Y esta velocidad yo la comunico a Servodim. Entonces ahora esta velocidad que yo obtendría con esta simplificación del drivetrain que uso en el Astodin, esta velocidad del generador realmente sería la velocidad del high speed shaft, que es igual a la velocidad del low speed shaft, que es básicamente es como que yo he simplificado todo eso, no hay nada ahí. Entonces esa velocidad del generador deja de ser válida. Ujú. Entonces en ese sentido quizás podemos decir que estamos pasando del generador, pero creo que es incorrecto mencionarlo de esa forma porque podría confundirse que lo estamos omitiendo cuando en realidad nosotros lo vamos a considerar realmente en Simulink. Solo que necesitamos la variable de velocidad del generador que viene desde el Astodin o que viene desde el gearbox, mejor dicho, para yo poder establecer el torque y la potencia del mismo. ¿Sí, sí me explico? Sí. Sí, ok. Entonces, ahí yo tendría ya completo mi escenario de simulación de integración entre el Gearbox que yo implemento en Simulink a través de un generador que yo implemente también con OpenFast. Y como se mencionó, realmente si yo quiero hacer cálculos de cargas o quiero hacer cálculos de movimientos en el Gearbox, yo tendría que hacerlo directamente desde Simulink, porque ya los resultados del Astodin no tienen sentido para nuestro drivetrain. ¿Ok? Y bueno, ahora esto lo he dejado como notas de implementación simplemente para el video, porque bueno, es necesario que el drivetrain que construimos, y esa es la dificultad más bien, el drivetrain que construimos tiene que mantener el gearbox radio del modelo y tiene que mantener ciertas características también, tiene que ser consistente las características del drivetrain con las características de la turbina. Eh, general, eh, de forma específica, el gearbox radio, realmente no hay otra característica más relevante ahí. Bueno, esto que mencioné de hacer los cambios en el módulo del Astodin, que son los cambios que hemos mencionado acá arriba. Y ahora, sí me gustaría que pase ahora Gerson para que revisemos el modelo y ahí podemos ver más cosas OpenFast y revisar. Ujú. No sé si ahorita paramos esta grabación, empecemos otra o... Sí, ¿no? Sí, yo creo que podemos Sí, pararla y empezamos otra vez.